Antes de continuar voy a hacer un pequeño paréntesis con una pequeña introducción al análisis tensorial, debido a que el siguiente tema, que es paréntesis de Poisson, es mucho más fácil si saben una introducción a tensores, y además para el siguiente capítulo también va a ser necesario. El libro que yo les recomiendo es el libro que están llevando en su curso de Mecánica del Medio Continuo. El libro que les recomiendo es Mecánica del Medio Continuo de George R. Mass. Es de la serie Shaun, es muy fácil de conseguir en internet. Si les interesa el tema, les sugiero que le echen un ojo, independientemente de que si no les interesa, les sugiero que lo revisen. Es simplemente una pequeña sección del primer capítulo. Con esto van a tener un mejor background porque en sus cursos posteriores dentro de ingeniería física lo van a necesitar. Sabemos que un vector constante lo podemos escribir como y un vector variable lo podemos escribir como, pero también podemos compactar esta notación al simplemente escribir a i como x1, podemos escribir a j como x2 y podemos escribir a k como x3. Entonces, si nosotros reescribimos el vector a, podemos escribirlo como, si hacemos que las términos constantes 2, 3 y 1 para este caso les llamamos a1, que sería 2, entonces podemos volver a reescribir el vector a como, y esto a su vez, si se fijan, lo podemos escribir en términos de una suma, ¿ok? Y es una forma mucho más compacta de escribir el mismo vector a. Hay algo que se llama la convención de Einstein, donde Einstein dijo, bueno, mira, si tienes dos índices, si tienes dos subíndices iguales, cada vez que aparezcan estos subíndices iguales van a implicar una suma. ¿De dónde a dónde va a correr la suma? Pues básicamente la dimensión en la que estés. Si te estás en dos dimensiones, y va a correr de 1 a 2. Si estás en tres dimensiones, y va a correr de 1 a 3. O si estás en cuatro dimensiones, pues va a correr de 1 a 4. Entonces, por lo tanto, podemos reescribir al vector simplemente como, y esto es lo que se le conoce como un tensor. ¿Okay? Existen muchos tipos de tensores. Por ejemplo, en este caso, como solamente tiene un solo índice, a pesar de que aparezcan tres subíndices, es el mismo, entonces lo que importa es el lado izquierdo. Ese se le nombra que es un tensor de rango 1. ¿Okay? Cuando tenemos a los índices repetidos se les llama índices mudos. A los índices diferentes se le llaman libres. Los índices normalmente toman valores no negativos y se escriben en cursivas para hacer diferencia. Básicamente, el número de índices libres representan el rango de un tensor. Por ejemplo, una representación de un tensor es a través de una matriz, ¿sí? Si ustedes pueden tener una matriz de este estilo, pueden tener también una matriz de este otro tipo. ¿Sí? O pueden tener una matriz de dos índices libres, por ejemplo. ¿Okay? En este caso, como tienen una matriz de 3 por 3, entonces necesitan lo que son las filas por las columnas. Por eso es que en este caso la representación matricial tenemos dos índices libres, que serían fila con columna. ¿Okay? En general los tensores son muy utilizados en sistemas donde se necesitan más de tres dimensiones. Por ejemplo, en relatividad general se utilizan x, y, z y tiempo. ¿Okay? Entonces son cuatro variables ahí. Ahí es donde se utilizan los tensores. En cuántica relativista se utilizan algo que se le nombran espinores, que en esencia es un tensor. Em, Hay otras teorías, por ejemplo, teoría de cuerdas, que consideran 11 dimensiones. Entonces se utiliza el análisis tensorial. Hay cosas un poco más aterrizables, por ejemplo, como
el análisis de esfuerzos, que en teoría lo están viendo. También ahí es donde se necesitan los tensores, ¿sí? O sea, son muchas aplicaciones que tienen los tensores. Mi intención muy particular aquí es que ustedes sepan utilizar el cálculo tensorial para determinar identidades vectoriales. Eso es una de las más grandes cosas que yo necesito que ustedes aprendan aquí, el cálculo tensorial. Eh, Les voy a dejar les voy a enviar un archivo PDF que es el que estoy mostrando para que ustedes puedan entender un poquito más, pero les repito, mejor lean el más que les dejé ahí al principio para que ustedes les tenga claro qué es lo que van a utilizar. En particular, lo que voy a utilizar mucho es esta parte que está aquí, que se le nombra la delta de Kronecker. La delta de Kronecker básicamente es la multiplicación de dos variables, de dos tensores. Por ejemplo, cuando ustedes multiplican esto que está aquí, si se fijan aquí, básicamente lo que tengo es que tengo el índice I y libre y tengo el índice K, pero el índice J es el mismo y el índice J es el mismo. Aquí básicamente lo que se dice es que el índice J con J se contrae, es decir, como que se absorben y solamente dejan al índice I y K, que son los índices libres. Esto es una delta de Kronecker. Si ustedes tienen, por ejemplo, un tensor A con IJ y lo multiplican por una delta de IK, esto básicamente como tiene el mismo I y tiene el mismo I pasa a ser A de JK. La delta de Kronecker tiene esta propiedad. La delta de Kronecker tiene básicamente esa propiedad. Básicamente vale 1 si y solo si I es igual a J y vale 0 si I es distinta de J. Si ustedes dicen, bueno, ¿cómo puedo visualizar la delta de Kronecker? Básicamente la delta de Kronecker es una matriz de 3×3. Por ejemplo, sería delta de IJ igual a delta de 1, 1, delta de 1, 2, delta de 1, 3. Aquí sería delta de 2, 2. Aquí sería delta de 3, 3. Delta de 3, 2. ¿Sí? Pero ahora lo que les decía aquí, solo cuando I es igual a J, o sea, solamente aquí, aquí y aquí, van a tener elementos. Eso lo que significa es que es una matriz simétrica, es decir, la delta de IJ es una matriz de 1, 1, 1. Y todos los demás elementos son 0. Es una matriz identidad. Por eso es muy utilizada la delta de Kronecker. Otra parte que es muy utilizada aquí, que les voy a enviar el archivo para que lo revisen, es lo que se le conoce como el producto vectorial o el símbolo de Levi-Civita, ¿sí? El símbolo de Levi-Civita nos ayuda para utilizar identidades vectoriales cuando se requieren hacer productos, cuando se requieren hacer el producto cruz. Por ejemplo, si ustedes tienen el producto cruz de A cruz B, se utiliza con la delta identidad de Levi-Civita. Ahorita voy a hacer un ejemplo. ¿Qué cosa es la propiedad de Levi-Civita? Es un epsilon que tiene índices I, J, K, ¿ok? Y básicamente vale 1 si y solo si. Y J y K son permutaciones pares, es decir, si ustedes tienen 1, 2, 3 en orden, ¿sí? Vale menos 1 si J, K son permutaciones impares. Por ejemplo, si tienen 1, 3, 2, ¿okay? Para regresar al valor de 1, 2, 3, ustedes tienen que hacer una permutación y ahí sería solamente una sola. Y entonces el epsilon les da un menos 1. ¿Okay? Y va a valer 0 si tiene dos índices repetidos. ¿Okay? Por ejemplo, lo que decía, si ustedes tienen A cruz B igual a C, entonces básicamente se escribe como epsilon I, J y K por AJ, BK. Este primer índice del epsilon, este primer índice, lo que significa es suma, y este segundo índice lo que significa es el primer vector que está en el producto cruz, por ejemplo, un vector A, como en este que está acá, y ese segundo término, el K, es el otro vector, que sería el B, ¿ok? Entonces, esto lo único que significa es que voy a sumar el I, es como si fuera a sumar en la dirección I, en la dirección J y en la dirección K. ¿Qué voy a sumar? Pues el producto vectorial de A cruz B, que es lo que está aquí. ¿Okay? Disculpen que lo escriba así muy rápido, pero les voy a dejar el archivo para que ustedes lo revisen con detenimiento y me voy a concentrar en hacer algunos ejemplos.
Imagínense que tienen que multiplicar dos vectores, un vector A y un vector B. Cuando ustedes multiplican A.B, básicamente lo que tienen que hacer es multiplicar los vectores, lo que se le nombra componentes, ¿no? Que sería la componente 1 del vector A con la componente 1 del vector B más A con la componente del vector B más la tercer componente del vector A con la tercera componente del vector B. Y esto básicamente es igual a, si esta misma operación la tratan de hacer como tensores, este producto punto en tensores se ve como con tensores con el mismo índice, es decir, el AI con el BI. ¿Okay? Siempre que ustedes tengan dos tensores con el mismo índice, lo que se va a significar es suma. ¿Sí? Recuerden que habíamos dicho que si no un vector A, un tensor A, básicamente lo puedo ver como la suma de este A minúscula, donde son estas entradas, ¿okay? Por el X gorrito I, ¿no? Donde el X gorrito I es el I, el J o el K. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un producto punto, en este caso va a ser una suma. Si yo corro la suma, recuerden que estoy usando convención de Einstein, entonces si yo corro la suma desde I igual a 1 hasta 3, lo que me va a quedar es el A1, B1 más el A2, el B2 más el A3 con el B3. Y si ustedes sustituyen cuánto vale la componente 2 y la componente 3, pues les va a quedar exactamente el mismo resultado, ¿sí? Entonces, un producto punto vectorial es equivalente a tener el AI con el BI, ¿sí? Siempre que tengan un producto punto, esto va a ser dos índices. No necesariamente tiene que ser el I, o sea, pueden tener, por ejemplo, el AJ con el BJ y así sucesivamente, siempre y cuando estos de aquí sean el mismo índice. Recuerden que utilizamos variables desde la I, J, K, L hasta la MP, creo que es hasta la P. No recuerdo con claridad ahora. Pero bueno, hasta básicamente siempre empezamos en I, que es la suma, ¿sí? Entonces el producto punto es equivalente a tener cualquiera de estas variables en términos de tensores. Lo que sí es diferente es el producto cruz. El producto cruz, por ejemplo, si yo tengo A cruz B, entonces recuerden que el A cruz B, lo que hay que hacer es la matriz que hacen I, hacen J o hacen K. Bueno, el determinante en realidad, y aquí ponen la primera, aquí ponen la componente de B, que sería el B1, el B2, el B3 y también de tal forma para el A. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes hacen este producto, este que está aquí les va a quedar el I por el B2, el A3 menos el B3 por el A2. Y este se está sumando en I. Lo mismo va a pasar una suma para J y va a pasar otra suma para K. ¿Okay? Esto mismo se representa básicamente a través de lo que les decía, el vector, el tensor de Levi-Civita. Entonces, si yo tengo un A cruz B, básicamente es el epsilon I J K con el A en J y el B en K. ¿Sí? Lo que les decía es el primer término I va a corresponder a la suma. ¿Cuál suma? Pues en este caso en I, en J y en K. Solamente hay que tener muy presente que esto, de nuevo, estoy utilizando convención de Einstein. O sea, lo que significa es que en realidad aquí escondida está una doble suma. Una que va desde I igual a 1 hasta 3, otra que va desde J igual a 1 hasta 3 y otra que va desde K igual a 1 hasta 3. ¿Sí? Si ustedes hacen este producto, si ustedes hacen esto, desarrollan este producto, ¿cómo hay que desarrollarlo? La forma de desarrollar un tensor es en esencia ponen 1, que en este caso sería mi I, ponen J y ponen K. Entonces tengo a J y tengo BK. Ahora, el J puede correr 1, entonces
esto lo vuelven a correr y van a tener el epsilon en I con 1 con K. A sería 1 y B sería K. Pero debido a las propiedades del tensor de Levi-Civita, habíamos dicho que no puedo tener aquí el índice repetido. Entonces yo no puedo poner el K con 1, tiene que empezar en 2. Entonces esto básicamente se va a volver un epsilon I 1, 2, ¿okay? Con la 1 de 2. ¿Okay? Y después tienen que correr el epsilon I. Ahora en lugar de que A empiece en 1, puede empezar en 2. ¿Okay? Y el B no va a tener más opciones más que ser el 3. Y así sucesivamente pueden correr cada uno de estos. Entonces cuando lo corran, pues van a tener un montón de términos aquí. Este de aquí término le estoy poniendo que vale I. ¿Okay? Pero en realidad hay que correrlo numéricamente. O sea, hay que correrlo con, sería epsilon I, jk, aj, bk. Entonces, lo que hay que hacer es correr el epsilon apropiadamente, ¿sí? Entonces sería, el epsilon va a valer 1, j no puede valer 1, si es que tendría que valer 2, el k no puede valer ni 1 ni 2 porque la epsilon sería 0, no tiene sentido, entonces tendría que valer 3. Entonces esto sería el A2 con el B3, ¿ok? El A2, recuerden que es la segunda componente, y el B3 es en este caso la tercera componente, ¿sí? Y esto sería más el epsilon. Ahora, el epsilon, ya le di que este lo dejé fijo, el 1, pero entonces ahora A puede tomar el valor 3 y B puede tomar el valor 2 para que sea distinto de 0, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar que tengo epsilon 1, 2, 3 con A2 con B3. Ay, me falta poner los índices aquí, que sería... Ahora, lo que necesito es, este epsilon tengo que regresarlo como 1, 2, 3. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pasar el 3 para acá, ¿sí? Eso lo que hace es una permuta, solamente una sola permutación, que por el valor del tensor, lo que les decía es que hace en realidad, lo que hace en realidad es meter un menos 1, entonces tendría menos epsilon 1, 2, 3 con A3 con B2, ¿sí? Como este tensor y este tensor son los mismos, los podemos factorizar. Entonces tengo epsilon 1, 2, 3 con A2, B3 menos A3 con B2, ¿ok? Pero como les decía, el 1 en realidad es la suma. En este caso la suma empieza en I, que sería este. Entonces esto si lo escribo sería el I de el A2, el B3 menos el A3 con el B2. Y si se fijan, este término que está aquí es exactamente el mismo término que está acá. ¿Okay? Por eso es que el símbolo de Levi-Civita representa básicamente el producto cruz. Ok, para terminar esta parte básicamente voy a hacer dos ejemplos muy sencillos. Ustedes saben que A cruz B es igual a menos B cruz A. Ahora, ¿cómo terminamos esto con tensores? Bueno, sabemos que A cruz B lo podemos escribir como epsilon I J K por A J B K. Como estos ahora ya son básicamente tensores, los tensores no importa cómo estén acomodados, o sea, es lo mismo A B que B A. ¿Okay? Entonces, esto es igual a epsilon I J K por B K a J. ¿Sí? Lo que necesito ahora es girar estos dos. ¿Para qué? Para poder regresar la epsilon a que esté en orden IJK, porque recuerden que si la epsilon está en orden IJK, vale 1. ¿Okay? Entonces necesito hacer esta para acá, que sería una permutación impar. Entonces, por lo tanto, me va a quedar menos epsilon I KJ BK AJ. ¿Ok? Y eso yo ya lo puedo, como todo está en orden, y KJ, KJ, entonces esto es equivalente a tener menos
B cruz A. ¿Okay? Y aquí se cumple esta identidad utilizando tensores. Otra identidad importante, por ejemplo, es que yo tengo A punto B cruz C es igual a B punto C cruz A. Esa es una identidad vectorial. ¿Okay? ¿Cómo puedo demostrar esta identidad vectorial utilizando tensores? Bueno, si se fijan aquí hay un producto punto, pero aquí hay un producto cruz. Entonces eso es como si yo tuviera A punto F. Aquí le pongo un I. Entonces esto en tensores lo voy a poner como un AI, FI. Pero ahora, ¿qué cosa es F? Es un producto cruz. Entonces el producto cruz sería A y epsilon. Empiezo con I porque aquí tiene una I. Entonces sería I, JK, BJ, CK. ¿Okay? Como este A ahora ya es simplemente un tensor, yo lo puedo meter acá adentro sin ningún problema. Por lo tanto, me queda epsilon I, JK, BJ, CK, AI. Ahora lo que necesito hacer, ya está BCA, que aquí tengo BCA. Lo que necesito hacer es acomodar este epsilon tiene que tener esta misma forma, ¿sí? Entonces para eso lo que necesito primero es este J, lo voy a desplazar uno para acá. Recuerden que cuando hacemos una sola permutación impar me va a aparecer un menos, entonces sería menos epsilon J y K BJ CK AI. ¿Okay? Pero sigo teniendo JKI aquí y aquí tengo J y K, entonces lo que necesito hacer es este I empujarlo para acá. Eso me va a dar una permutación impar y me va a aventar un menos 1. Entonces va a ser epsilon JKI BJ CK AI. Y ahora sí, el epsilon J y K está en el tensor JKI, perdón. Entonces, como ya tienen básicamente el mismo orden, lo puedo regresar a la parte vectorial. Entonces recuerden que el primer término significa una suma. Entonces sería B punto y esto que está aquí es el producto cruz, que serían estos dos términos que están acá, que sería C cruz A. ¿Sí? Y en esencia, este término que aparece aquí es el mismo término que está acá. Una última propiedad muy importante es la del triple producto vectorial. Es cuando ustedes tienen algo de este estilo. Para este caso es como si aquí tuvieran otro solo vector, o sea, algo así. Lo que hay que hacer es con el símbolo de Levi-Civita. Pero ahora recuerden que D está dado en términos de B cruz C. Entonces, por lo tanto, y esto al final lo podemos escribir como que básicamente lo que hicimos fue este tensor de este vector D, que es igual al producto cruz de B cruz C. Entonces recuerden que el primer índice es la suma, en este caso el primer índice es K y por eso es que en el epsilon aquí va la K y el LM van asociados al producto cruz, que en este caso es el B y el C, ¿sí? Cuando hagan esto siempre tienen que ir en orden, es I, J, K, L, M. Para poder factorizar, bueno, para poder simplificar esta expresión, lo que hay que hacer es una propiedad de los epsilon. Los epsilon se dice que se contraen siempre y cuando dos de sus índices, bueno, perdón, la epsilon se contrae siempre y cuando uno de sus índices sean iguales, en este caso K y en este caso K. Para yo poder contraerlo, lo que necesito es que el K esté en el mismo orden, es decir, esté al final como acá o los dos estén al inicio como acá. Voy a pasar este K al final. Para eso necesito hacer una doble permutación. ¿Sí? Entonces primero voy a pasar el K a un lado del L, que me va a dar un menos, y voy a aventar el K después a un lado del M. Y eso me va a dar otro menos y va a ser un más. Hay una propiedad que se usa cuando las epsilon tienen el mismo índice, que básicamente es la delta
y toman el primer índice y el primer índice, que sería IL. Después la delta del segundo índice, que en este caso sería el J y el M. El J, el M, menos la delta, y ahora toman el primero con el segundo, que sería el I con el M, y la delta del segundo, que sería J, con el primero, que sería L. Les había dicho que el producto de las deltas básicamente se contrae, entonces lo que voy a hacer es este A, es como si aquí tuvieran es como si esto fuera un binomio, entonces hay que desarrollarlo. Ahora, lo que hay que hacer es, se le nombra hacer la contracción, es decir, en este caso hay que ver el tensor con la delta, cuál índice tienen igual. Si tienen un índice igual, este se puede contraer. Si no tienen un índice igual, no se van a contraer. Por ejemplo, en este caso, la J. El A, aquí tengo AJ y aquí tengo delta J. Entonces aquí lo que me queda es AM. ¿Sí? La delta le cede su M a la A y la delta desaparece. La delta simplemente sirve para eso, para contraer índices. ¿Okay? Después el B. Entonces el B tiene su L aquí y la delta tiene su L y sobra la I, entonces me va a quedar un BI. Y el CM ya no tiene con quién contraerse, entonces ese simplemente se pasa multiplicándose. Yo pude haber hecho la contracción al revés, empezar primero con el CM y dejar el J, pero también no importa, pueden hacerlo también así. Aquí el punto es que una vez que ya se haya contraído la delta, ya no se puede contraer con nadie más, porque esta desaparece. ¿Sí? Menos. Ahora lo que voy a tener es, esta es una J, entonces lo que voy a tener es AJ con este J, entonces me va a quedar el AL, voy a tener el BL, ya no tengo con quién, porque ya contraje el A, y ahora voy a tener el CM con la delta, entonces esto me va a quedar CI. ¿Sí? Después lo que hay que hacer es ordenarlos. ¿A qué me refiero ordenarlos? Recuerden que siempre y cuando dos índices sean iguales, eso significa un producto punto. Entonces, en este caso podemos escribir así, menos, y este de aquí ya están juntos. Entonces, como les decía, cuando dos índices sean iguales, significa un producto punto. Entonces, este B, básicamente lo que va a hacer es que sería B por A.C menos, y aquí tengo otra vez un producto punto que sería A.B por el C. ¿Sí? Si se fijan, este I, este que está aquí, este I con esto que está acá, no es un producto punto. Ni tampoco, no es un producto punto porque no tiene los mismos índices, y tampoco es un producto cruz porque no tiene la épsilon. Sin embargo, el A con el C me va a dar un escalar. Entonces simplemente es este escalar por el vector, y aquí igual este escalar por el vector. ¿Okay? Y esa básicamente es la propiedad cuando ustedes tienen un triple producto vectorial, que también va a ser muy utilizado.